Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos hables en esta mañana, Dios mío. Que tu palabra, Señor, venga a nuestras vidas y sea prosperada, para lo cual tú la has traído, Señor, en esta mañana, Padre. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, nuestro espíritu, y que tu palabra, Señor, hoy cambie, libere, transforme, sane, levante y restaure, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recomiendo que se vea la transmisión del primer servicio. Fue una palabra que nos bendijo mucho. Y la de ahora, sé que Dios nos va a bendecir. Creo que la palabra de esta mañana en el segundo servicio se presta un poquito a cuestionamientos, en el sentido de que lo que vamos a conversar un poco tiene que ver con el nacimiento de cada persona. Y he titulado el tema "Cuando Dios cambia la agenda de los hijos del dolor". Y yo sé que alguno podría decir: ¿acaso el dolor tiene hijos? A la luz de la Escritura en esta mañana vamos a comprobar de que el dolor tiene hijos, nombra hijos, pero que Dios está presente para cambiar esa agenda de dolor que una persona puede estar presentando en su vida, aún desde el día en que nació. La Escritura nos muestra a nosotros que el dolor tiene hijos y que la mayoría de los hijos del dolor solamente son la muestra del dolor de una madre o del dolor de un padre. Y a la luz de la palabra quiero que miremos cómo quizás en nuestra vida hayan probabilidades de que nosotros seamos hijos de dolor, en el sentido de que nos hayan replicado los dolores familiares o hayamos de alguna manera recibido el dolor de una madre, el dolor de un padre. Quiero de pronto que tengamos en cuenta que todos venimos a este mundo con dolor, ¿verdad? Porque por medio del dolor nacemos. La palabra del Señor, el Señor Jesús, dice en Génesis 3:16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Entonces, hablar de los hijos del dolor, ojo iglesia, cualquiera podría decir: pero es que todos nacemos a través del dolor, todos llegamos a esta tierra a través del dolor. Sí, esa es la ley natural, esa es la ley consecuencial de lo que sucedió en el huerto. Eso fue lo que el Señor designó, que cada ser humano viniera a la tierra por medio del dolor. Pero hay algo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16:21, hablando de ese dolor, y es que la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese dolor natural, ese dolor que es de todos, iglesia, inmediatamente es cambiado cuando nace un nuevo ser, porque ya ese dolor se va a transformar ¿en qué? En gozo, se va a transformar en alegría. Pero hay algo, iglesia, y les transmitía esto poniéndolo como cimiento, para que de pronto alguno diga: no tiene razón de ser el tema del mensaje de los hijos del dolor, porque todos nacemos a través de dolor. Ese es el dolor natural, como le decía. Pero ahora le quiero hablar de aquellos que nacieron y literalmente los marcaron con dolor, literalmente los sellaron con dolor, hermanos. Un niño puede recibir dolor aún desde el vientre de su madre. Un niño puede recibir rechazo desde el vientre. En el vientre se recibe todas las emociones buenas, pero también puede recibir todo tipo de emociones malas,
desde el mismo vientre. El salmista claramente se le dijo, o dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. En el momento en que el alma se formó en el embrión, amada iglesia, ya comienza a recibir tanto lo bueno como lo malo. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Quiero ir a ese momento en que una persona nace. Cómo una persona puede ser marcada desde que nace. Yo estaba viendo algo, y en el África hay una tribu que tan pronto el bebé nace, dice que comienzan a decirle toda clase de cosas feas. Comienzan a maldecirlo, comienzan a decirle malas palabras, para que en la vida ya no reciba más mal, según la creencia de la tribu. Pero cuando yo voy a la Escritura y me doy cuenta de que existen hijos del dolor, tengo que poner a la luz de la palabra si cada uno de nosotros en algún momento hemos llegado a ser hijos de dolor. Pero si hemos llegado a ser hijos de dolor, yo quiero decirle que Dios esta mañana está presente en nuestras vidas para cambiar la agenda que el dolor haya trazado para nosotros en esta tierra, o mucho más allá de que haya trazado para nuestros hijos, para nuestra familia. El primer hijo de dolor, vamos a comenzar a ver quiénes fueron marcados por el dolor y se les asignó una agenda de sufrimiento, digámoslo de esa manera. Y yo quiero que vaya a Génesis 35, versos 16 al 18, y vamos a hablar de Benjamín, que es un hijo de dolor a quien Dios le cambió la agenda. Benjamín, ese no era su nombre real, porque su nombre primario, el que le dio su madre, fue Benoní. Fue Benoní. Lo leo en la traducción lenguaje actual. Usted sígalo allí, que no está muy diferente, solo algunas palabritas. Jacob y su gente se fueron de allí. Estaban por llegar a Efrata cuando le llegó a Raquel la hora de tener otro bebé. Como tenía mucho problema para tenerlo en el parto, la mujer que le ayudaba a parir le dijo: no tengas miedo, que también este niño nacerá. El niño nació bien, pero Raquel, ojo con esto, estaba a punto de morirse. Y en sus últimos momentos, la versión 60 dice: y al salírsele el alma, y en sus últimos momentos de vida, le puso a su hijo el nombre de Benoní, que significa, ¿qué significa? La 60 no dice, solo dice Benoní. Significa el hijo de mi dolor. Wow. Allá dice el hijo de mi tristeza. Acá dice el hijo de mi dolor. Entonces, ¿tiene el dolor hijos, sí o no? Si tiene hijos. Si tiene hijos. El hijo de mi dolor. Una cosa tan terrible, iglesia. Esta mujer está atravesando un parto difícil, pero más allá de que ella llame a su hijo Benoní, el hijo de mi dolor, a mí me llama la atención lo que dice la traducción 60, porque la traducción 60 dice que es el hijo de su tristeza, y nosotros conocemos la historia. Raquel fue una mujer que no fue feliz prácticamente, porque la mayoría del tiempo que Raquel vivió con Jacob, el hombre que amaba, fue un tiempo de esterilidad. A Raquel le tocó conformarse con ver que su hermana Lea le daba hijos a su marido, y en ese son le dio, iglesia, le dio 10 hijos. Mientras que Raquel, hasta que dice que el Señor se acordó de ella, le concedió tener a José, y en el último parto ella muere. Pero lo que a mí me llama la atención es como Raquel da a luz un hijo del dolor, un hijo que iba a estar destinado al sufrimiento. Y le digo lo mismo que hablábamos en el primer mensaje, porque tiene que ver mucho lo uno con lo otro. En la cultura hebrea, el nombre que tú le asignabas a tu hijo, el nombre que se le asignaba a una persona, era un nombre que iba a marcar su vida, que iba a influir en su carácter, que iba a influir en su futuro, que iba a delinear lo que la persona sería y la manera como se comportaría en todos los días de su vida. Entonces imagínese usted
que a este muchacho lo llaman Benoní, lo llaman el hijo del dolor. Caramba, y si yo voy a ver lo que nosotros a diario tenemos que enfrentar y con las personas que nos relacionamos, hay gente que es hija de dolor. Hay gente que en la vida ha tenido que atravesar cualquier cantidad de cosas. Hay gente que en la vida ha tenido que vivir un sinnúmero de situaciones que uno se queda sorprendido de ver cuánta cosa mala le puede suceder a una sola persona. Entonces, amada iglesia, Raquel no midió las consecuencias. Raquel en medio de su agonía, óigame bien, en medio de su agonía, Raquel llama a su hijo el hijo del dolor. ¿Cómo lo llama? ¿El hijo del dolor o el hijo de mi dolor? ¿El hijo de la tristeza o el hijo de mi tristeza? Wow. Cada vez que tú impartes en tus hijos el dolor porque un hombre te abandonó, cada vez que tú impartes en tus hijos el dolor de la miseria que tú atravesaste, cada vez que tú impartes en tus hijos el dolor del abandono, el dolor del fracaso, tú los estás haciendo a ellos hijos del dolor, hijos de ese fracaso, hijos de ese abandono. Ahí no dice hijo del dolor, hijo de mi dolor. O sea, todo lo que yo padecí, ahora yo lo pongo sobre ti. ¿Qué era lo que pretendía Raquel? Y pudiéramos decir, bueno, está bien, era la premura de lo que estaba viviendo en el parto, pero inconscientemente o conscientemente estaba marcando la vida de su hijo. Muchos de nosotros fuimos marcados por el dolor de una madre. Muchos de nosotros fuimos marcados por el dolor de un padre. Fuimos marcados por el dolor de una necesidad familiar. Muchos hijos han crecido marcados por el dolor de un abandono, por el dolor de un padre borracho, por el dolor de un padre violento, por el dolor de una familia que no ha habido unidad, sino que lo que ha habido allí es un deterioro completo. Y muchos hijos se han hecho hijos del dolor porque fueron marcados, porque hubo una semilla que se sembró en cada uno de ellos. Y era esto lo que estaba pasando con Benoní. Te llamo Benoní, tú eres el hijo de mi dolor. En otras palabras, tú vas a continuar viviendo hasta donde quedo yo. De allí para allá te toca a ti seguir sufriendo. Por favor, ¿quién quiere que los hijos sufran lo que nosotros hemos sufrido? Nadie. Sin embargo, Dios mío, hay clases de padres y hay padres con clase. Perdóneme que diga de esa manera, pero es que hay unas clases de padres que dijeran, te tienes que fregar como yo me fregué. ¿No ha escuchado usted esa expresión? Tienen que pasar por donde yo pasé. Yo andaba sin zapatos, yo andaba sin pantalón. Si usted quiere que sus hijos hagan lo mismo, jamás. El buen padre se lo sube en los hombros y desde allí lo tira más allá. Pero Raquel lo hizo hijo de su dolor, lo hizo hijo de su tristeza. Tú te tienes que conseguir un marido bueno, hija mía, porque el desgraciado que yo me conseguí, mira todo lo que me hizo. Ahí está impartiendo ese dolor. Ahí está impartiendo esa necesidad. Entonces, cuando yo miro esto, Dios mío, yo pienso en cómo pudo haber sido la vida de Benjamín. Tras de que iba a crecer sin mamá. Píntese usted la situación de un niño recién nacido quedando huérfano de madre de entrada. Pero ¿sabe qué es lo que veo yo? Que Dios está presente en toda nuestra vida para cambiar la agenda que el enemigo quiera poner sobre nosotros. Dice la Biblia, sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa mi hijo favorito. Inmediatamente estaba allí el padre. Allí estaba Jacob cuando ella estaba dando a luz. Y al escuchar aquello, el padre lo que hizo fue decir, no, él no se va a llamar el hijo de tu dolor, él se va a llamar el hijo de mi mano derecha, él se va a llamar mi hijo favorito. No importa cómo tú le hayas querido marcar la vida, y yo no sé si fue el diablo el que puso aquellas palabras en la boca de aquella madre, pero ahí había un padre, ahí había paternidad, ahí había un modelo del cielo para cambiar la agenda, para decir, no te va a marcar el dolor, no te va a marcar el sufrimiento, te va a marcar el que yo te voy a amar, el que tú vas a ser mi hijo favorito y el que yo te voy a guardar y no voy a permitir que nada te hiera en la vida. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios hace con cada una de nuestras familias. Iglesia, si nosotros comenzamos a ver las marcas del dolor de una casa, nos vamos a encontrar que son muchas, en unos casos más que otros. Pero vamos a encontrar de que hay marcas de dolor, de que hay marcas de abuso, de que hay marcas de maltrato. Pero ahora, estando nosotros en Cristo,
y habiendo nosotros renacido a vida nueva, las cosas son diferentes. Mire, a mí me llama la atención que cuando Jacob muere, Génesis 49, 27, bíblicamente antes de morir el padre reunía a sus hijos para bendecirlos o para maldecirlos. Más que todo para bendecirlos, pero habían unos que se llevaban maldiciones por su tipo de comportamiento. Y Jacob, cuando va a morir, a mí me gusta esto, porque aquel padre habla victoria para su hijo. Aquel padre habla de un hijo que va a ser valiente. Habla de un hijo que va a ser feroz en la guerra. Y dice: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojo. Benjamín es un lobo que arrebata y se da chance de comerse la presa y de repartir los despojos hasta la tarde. Sabe que mirando la historia, la tribu de Benjamín fue la tribu más temida de todo Israel. Fue la tribu más fuerte de todo Israel. La tribu de Benjamín dio a los guerreros más grandes, hermanos. La tribu de Benjamín, aunque en algún momento quedó prácticamente extinguida por la falta de mujeres, la tribu de Benjamín fue una tribu a la que todos le tenían miedo. Nadie se atrevía a meterse con Benjamín, porque hubo una palabra de bendición. No hubo una en otro sentido. Mientras Raquel quiso levantar un hijo de dolor, sumido quizás en la cobardía, sumido quizás en la tristeza, Jacob dijo: este es un hijo de victoria. Este es un hijo que le va a dar pelea al enemigo y le va a dar dolores de cabeza al enemigo. Y yo te quiero decir en esta mañana que los de tu casa nacieron para darle dolor de cabeza al enemigo, no para que el enemigo te dé dolor de cabeza a ti a través de ellos. Nacieron para hacerle la guerra a toda tribu del infierno. La tribu de Benjamín dio los hombres más grandes, entre ellos Saulo de Tarso, el perito arquitecto de la iglesia. Porque Pablo dijo: yo soy de la tribu de Benjamín, soy del linaje de Benjamín. Y a mí me llama la atención del por qué Pablo comienza en su discurso a identificarse como la tribu de Benjamín, porque era que donde se decía la tribu de Benjamín, ahí había respeto. Hijos del dolor, que fueron marcados por él, pero a los que Dios le cambió la agenda. Quizás tú naciste como Benjamín, quizás tú te casaste y tu matrimonio ha sido como Benjamín, pero yo le digo que se prepare, porque Dios va a cambiar agendas en pleno 2021 en el nombre de Jesús. Dios va a comenzar a cambiar las cosas. Yo creo que Dios va a comenzar a traer cambios. Si su niñez fue una niñez de Benoní, fue una niñez de hijo de dolor, hijo de la tristeza, oh Dios mío, yo creo que al final de los días el Señor nos va a dar un gozo eterno y perpetuo, iglesia. Y va a recompensar el Señor todas las cosas que el dolor carcomió en el corazón y en el alma. ¿Por qué? Porque si hay algo que la palabra nos enseña a nosotros, es que Dios es un Dios de gozo, de paz. Yo no hallo al Señor siendo un padre que va a engendrar dolor. Yo no hallo al Señor de esa manera. Yo hallo a un Dios de paz, a un Dios de gozo, que sabe ser padre sobre nuestras vidas. Oiga, y la tribu de Benjamín, aún se ratifica la agenda de Dios para Benjamín cuando muere Moisés. Y era costumbre que el sacerdote moría y también reunía a las tribus y les daba una bendición o les hablaba de las cosas que iban a venir, de lo que Dios tenía preparado para ellos. Qué bueno que quizás nosotros como padres, antes de morir, que todavía no nos vamos a morir, podamos bendecir, y en vida podamos bendecir, o que nuestros padres antes que se mueran nos puedan bendecir, ¿verdad? Y no que tengan que, porque hay padres que se están muriendo y todavía le están dando olor a sus hijos. Cuidado, me vas a meter a esa mujer a la casa tan pronto yo me muera, porque te salgo. Antes decían así. Cuidado, me vas a meter a ese hombre, cuidado tal cosa. Entonces yo veo a Moisés, ojo, en Génesis 49, Deuteronomio 33:12,
cuando ya Moisés estaba listico para irse, a Benjamín le dijo, wow, Dios mío, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Perdón, yo quiero que usted y yo miremos esto por un momento y profundicemos y viajemos a través de las escrituras. ¿Cómo era Benoni para su mamá? ¿El hijo de quién? De su dolor. ¿El hijo de su qué? De su tristeza. ¿Cómo era Benjamín para Jacob? El hijo favorito, el hijo de su mano derecha. Pero aquí lo que realmente importa es cómo era Benjamín para el Señor. Cómo era Benjamín para el Padre Celestial. El amado de Jehová. Una cosa es la que ve a tu papá, otra cosa es la que ve a tu mamá, una cosa es la que ve el mundo y otra como Dios te está viendo. Y Dios te está viendo no como hijo de dolor, Dios te está viendo no como hijo de desgracia, Dios te está viendo no como hijo de enfermedad, no como hijo de tristeza. Dios te está viendo como el amado. Él te ama y te ama sobre todas las cosas, que está dispuesto todos los días a cambiar tu agenda para que te vaya bien en la vida. Eso es precioso. La mamá lo vio como el hijo de su dolor. El papá lo vio como el hijo de su mano derecha, como el hijo favorito. Pero el verdadero Padre que está allá en los cielos lo vio como el amado del Señor. Por más que el dolor haya tratado de marcar tu casa, por más que el dolor haya tratado de marcar tu familia, por más que ese abuso haya tratado de marcar la vida, por más que la violencia haya tratado de marcar tu casa, yo te quiero decir en esta mañana que el sello que reposa sobre tu casa y sobre tu vida es que son el amado del Señor. Eso, vea, la visión de esto le quiebra los pelos a cualquier religioso, hermano. Hay 3 identificaciones para Benjamín. 1, Benoni, el hijo del dolor de su madre. 2, Benjamín, el hijo de la mano derecha de su padre. Y 3, el amado de Jehová, el hijo del Padre Celestial. Yo me quedo con la tercera. Yo me quedo con ese amor inagotable. Yo me quedo con ese amor exagerado que Dios ha tenido por mi vida. Yo me quedo con ese amor que lo da todo a cambio de nada, porque una madre lo llamó hijo de mi dolor. Y qué tal que Raquel hubiera quedado viva, cada vez que lo viera iba a decir, este pelado me causó dolor cuando lo parí. Entonces siempre hay madres que le están recordando a sus hijos los dolores que le causaron el marido, hermano. Ese padre tuyo que llegaba, me golpeaba, me tenía aguantando hambre, ese padre tuyo fue un degenerado. Y ahí se identifican como los hijos del dolor. Pero qué difícil debe ser también de pronto decir lo contrario, ¿verdad? Que en verdad haya sido un degenerado ese hombre y usted tenga que decirle ay Dios mío, es que ese fue un angelito tan grande que el Señor se llevó para el cielo. Pero yo creo que Dios va a quitar heridas y va a sanar, va a remover marcas de dolor en este tiempo. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona a mí? Que hoy en día el evangelio ha tenido tantas evoluciones y de alguna manera a veces ni los rasgos de la palabra se notan de lo que es el verdadero evangelio, de vivir la vida abundante en Cristo, porque el evangelio hoy corre tras lo material, corre tras un milagro, pero el milagro más grande que nosotros podemos experimentar, iglesia amada, es que realmente tengamos plenitud en el Señor, viviendo una paternidad sana del cielo a la tierra. Imagínese a Benjamín cómo hubiera crecido como Benoni. Dios mío, un dolor incesante, hermano. Pero allí no para la cosa. Ojo, mire, hay 3 formas en las que Dios demuestra que te quita el sello o la identidad de hijo de Dios. Número 1, y que está resumido, está allí en Deuteronomio 33:12. Somos los amados del Señor. Ojo con eso. Número 1, el amado de Jehová. Ese es el primer sello de que Dios cambia la agenda de hijos del dolor. ¿Sabe cuál es ese primer sello? El amor del Señor para tu vida, el amor del Señor para su casa,
El amor del Señor por usted. Ese amor que es tan exagerado, que estamos haciendo lo malo y Dios todavía nos sigue amando. Que estamos haciendo lo malo, somos tan infieles y Dios todavía todos los días. Yo creo que el amor del Señor crece por nosotros cada día más y más. Y la muestra está en que todavía nos tiene aquí. La muestra está en que todavía sigue trabajando por nosotros. Entonces, lo segundo, habitamos confiados cerca de Él. ¿Cómo habitaba Benjamín? Mire eso. El amado de Jehová habitará ¿cómo? ¿Cerca de quién? ¿Cerca de quién habita Benjamín confiado? Cerca del Señor. A mí me llama tanto la atención que no habita ni cerca de su padre. Y una vez más me planto en decir que una falta de paternidad se acaba cuando yo miro realmente a Dios como Padre en mi vida. Si hay un padre que está haciendo falta, es necesario que vayamos a la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial, donde somos amados y donde habitamos confiados cerca de Él. Es lo que el Señor está diciendo. Entonces, la ausencia del Padre no es una excusa para que yo haga lo malo en mi vida. Perdóneme, pero al menos yo lo veo de esa manera y lo veo en la palabra. Yo no sé si será que yo en mi orfandad de padre, yo me refugié tanto en el Señor, porque yo conocí